Las cosas tristes poseen la extraña facultad de eclipsar a las felicidades, incluso cuando éstas siguen a ras empírico. Podría diagnosticarse sin demasiada oposición interna, como un melancólico de carácter crónico marcado. Y si cada recaída recompone al sujeto con mayor dureza, resulta incierto cómo aún no ha ascendido a una deformidad divina después de tantas resurrecciones parciales ejecutadas sobre restos todavía calcinados de sí mismo. Escrito sobre fuego y a prudente distancia del papel para evitar contaminar la superficie con precipitaciones salinas, desprendiéndose y en el proceso vaporizándose por mejillas termobáricas. Cefalea en racimos, como si no fuera suficiente el profundo pesar de un estado mental incognoscible. Ha sido pronunciado un nombre seguido del término frío, y solo recientemente logró comprenderse la etiología de dicha designación. El itinerario sedimentó aquella estructura de tal forma solo para posteriormente dispersarla como arena, desintegrándose dentro de una ventisca solar, izando un vestigio luctuoso, poseedor de cataclismos inenarrables, administrador exclusivo de escombros, cuando el resto se vuelve ornamental. Y es allí donde comienza la sospecha sobre la legitimidad de esa intensidad que tantos glorifican bajo nombres reciclados en canciones. Aquella efervescencia que aparenta trascendencia, aunque quizá no sea más que un reflejo condicionado del deseo de reciprocidad pasional. ¿Realmente existe algo inmenso hacia alguien? ¿O únicamente se intenta evitar el eco de la propia insuficiencia, devolviéndose desde otro cuerpo? Se observa que lo único verdaderamente asegurado hasta el final es la permanencia consigo mismo, simultáneamente custodio, testigo y único sobreviviente de la propia compañía. Considérese entonces este pensamiento como un mausoleo sepulcral clausurado desde dentro, no metafísico, aunque sí consagrado por todas las estaciones posibles en una aureola sacramental, cual idea a verificar. Sin esa herramienta, el actuar se diversifica. Sin esa arquitectura interna apenas se sostiene la continuidad sobre el mundo físico. ¿Te imaginarías convertirse en un objeto metafísico capaz de editar la materia únicamente mediante presencia? No puede existir afirmación alguna, por etérea que pretenda parecer, sobre aquello que jamás ha producido prueba verificable, aunque quizá toda evidencia auténtica posea inevitablemente naturaleza onírica, habiendo menos cosas capaces de provocar sensación. Y aunque jamás fueron redactadas la genética ni seleccionados los antecesores, se terminó siendo la consecuencia biológica de una cadena anterior a toda voluntad. Ahora el raciocinio combate contra sí mismo solo por haber adquirido conciencia de ello. Yo contra el yo, conciencia intentando amputar origen. Sin embargo, al no haber conocido nunca esa sensación, resulta dudoso que la estructura cambiara demasiado si a cambio recibiera una magnitud absurda de poder a costa de permanecer incapaz de sentirla para siempre. Dices que existen territorios inaccesibles incluso para el poder, pero ese fenómeno de intensidad afectiva resulta tan indiferente como una estrella muriendo fuera del campo visual, mundos en colapso, sin salvación esparcidos en la vastedad cósmica por su deflagración. Existe una certeza absoluta. La ausencia de resonancia afectiva hacia el otro se confirma como un axioma inamovible. Para la instancia futura de la conciencia se prescribe la ejecución de la descarga somática en coordenadas donde la ausencia física sea indetectable, un vacío donde ni el silencio actúe como delator. El aislamiento es el vector final, la constante que clausura toda trayectoria. Bajo el epíteto del penitente perpetuo se analiza el parangón del sufrimiento venidero,
De haber existido una premonición del algoritmo del dolor, el nodo umbilical habría sido el instrumento para la anulación previa a la ignición de la consciencia. Los factores de erosión interna se acumulan, desafiando la operatividad biológica del sistema. El equilibrio hídrico se mantiene por mecánica pura, apenas lo suficiente para dilatar el deterioro y evitar que la deshidratación clausure el proceso. La preservación del registro gráfico exigió una distancia física entre el cráneo y el soporte. Se impidió así que la precipitación salina convirtiera el mensaje en una superficie ilegible, sepultada bajo una llovizna de carácter fúnebre.